Mientras estaba en el extranjero, mi padre me llamó, usé tus $50,000 del fondo empresarial para pagar mis deudas. De todos modos, no te hacían falta. Le respondí tranquilo, suerte con eso. Cuando entendió lo que había pasado, ya era demasiado tarde. Me llamo Sebastián, tengo 27 años y estaba a punto de lanzar mi empresa de bienes raíces. Había pasado 3 años juntando cada dólar, trabajando sin parar, pidiendo préstamos y convenciendo a pequeños inversores. Todo para un proyecto de apartamentos que ya tenía compradores interesados. Pero mientras estaba en Madrid cerrando un trato, mi mundo se vino abajo con una llamada. Estaba en un café, revisando correos, cuando sonó mi teléfono. Era mi padre, Pablo. Nuestra relación siempre fue un desastre. Él es de esos que te enganchan con su carisma, pero en el fondo solo piensa en él mismo. Lo vi toda mi vida metiéndose en líos, deudas, promesas rotas, excusas. Pero esto fue demasiado. Sebastián, tenemos que hablar, dijo, con ese tono que parecía importante pero que yo ya conocía. ¿Qué pasa? Estoy ocupado, respondí, sin ánimo, no es gran cosa. Usé algo del dinero de tu cuenta empresarial para salir de un apuro. No te preocupes, no te hacía falta, me quedé helado. ¿Mi cuenta empresarial? Los $50,000 que eran la base de mi empresa, el dinero que había reunido con sudor y lágrimas. Sin eso, mi proyecto estaba muerto, mi sueño, acabado. ¿Qué hiciste?, pregunté, tratando de no gritar. Tranquilo, hijo, solo fueron 50,000. Pagué unas deudas. Tú siempre sales adelante, ¿no? No era gran cosa, no era gran cosa. Para él, $50,000 eran nada. Para mí, eran todo, mi futuro, mi empresa. Me temblaban las manos, pero no iba a darle el gusto de oírme perder el control. Suerte con eso, dije, frío, y colgué. Me quedé sentado, mirando mi laptop sin verla. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo mi propio padre joderme así? Estaba furioso, pero más que nada, destrozado. Ese dinero era el corazón de mi empresa. Sin él, no podía pagar a los contratistas, ni los permisos, ni nada. Todo por lo que había trabajado se iba al carajo. Cuando volví al país, llamé a mi tía Paula, que es abogada. Le conté todo, esperando algún consejo para recuperar la plata. Lo que me dijo me dejó peor. Sebastián, esto no es nuevo, dijo, con voz seria. Pablo le sacó $20,000 a tu tía Aurora hace un año, diciendo que era para un negocio. Nunca los devolvió. Ha estado pidiéndole plata a media familia, a amigos, a quien se deje. No lo podía creer. Mi padre no solo me había robado a mí, sino que llevaba años estafando a todos. Aurora, que apenas vive con su pensión, fue una de sus víctimas. Me sentí enfermo. No era solo el dinero, era la traición. La forma en que no le importó destruir mi sueño para salvarse. Esa noche no dormí. Me senté en mi apartamento, mirando los planos de mi proyecto, los contratos que ya había firmado. Todo pendía de un hilo. Pero decidí que no iba a dejar que Pablo ganara. No iba a ser su víctima. Si quería salvar mi empresa, tenía que actuar rápido. Fui a casa de Paula al día siguiente. Me recibió con un café y me mostró una carta de demanda legal que había preparado. Era para exigirle a Pablo que devolviera mis $50,000 y los 20,000 de Aurora, más intereses. Era un documento sólido, pensado para apretarlo donde más le dolía. No quiero meterlo a la cárcel, le dije, aunque una parte de mí lo quería ver pagar. Solo quiero mi plata, entiendo, Sebastián. Pero con alguien como tu padre, hay que jugar duro. Tiene esa casa de veraneo que tanto quiere. Podemos obligarlo a venderla para pagar. Es legal, y es justo, asentí. No me gustaba pelear así con mi padre, pero no tenía opción. Enviamos la carta esa semana. Pablo llamó furioso, diciendo que era un desagradecido, que él solo había tomado lo que necesitaba. Le dije que hablara con Paula y colgué. Mientras tanto, mi empresa estaba en problemas. Sin los 50,000, no podía avanzar. Los contratistas esperaban pagos, los socios preguntaban por los plazos. Estaba a punto de perderlo todo. Pero no me iba a rendir. Hablé con mi abuelo, un ex juez jubilado que siempre fue mi apoyo. No tenía dinero para darme, pero tenía contactos. Habla con Víctor Salazar, me dijo. Es un inversor grande en bienes raíces. Si lo convences, puede salvarte. Pero sé honesto. Cuéntale todo. Contarle a un desconocido que mi padre me había estafado me daba miedo. Pero no tenía otra salida. Pedí una reunión con Salazar y me preparé. Junté todos los documentos de mi empresa, contratos, proyecciones, planes. Y preparé un informe sobre lo que Pablo había hecho,
no para hacerme la víctima, sino para mostrar que seguía en pie. La reunión con Salazar fue en su oficina, un lugar que gritaba poder. El tipo era intimidante, con un traje caro y una mirada dura. Le conté mi plan para los apartamentos, mis metas, y luego fui al grano. Le hablé de Pablo, del robo, de la demanda. Le mostré el informe. Señor Salazar, no estoy aquí por lástima, dije. Estoy aquí porque voy a sacar esta empresa adelante, con o sin esos $50,000. Salazar me miró un rato largo. Luego sonrió. Tienes agallas, Sebastián. Vamos a trabajar juntos. No lo podía creer. Salazar ofreció invertir, y no solo eso, sino una suma más grande de la que esperaba. Era suficiente para cubrir la pérdida y lanzar el proyecto con fuerza. Por primera vez en días, sentí que podía respirar. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Pablo no se iba a quedar quieto, y mi hermano Juan, que siempre estuvo de su lado, empezaría a ver la verdad. La lucha por reconstruir mi empresa apenas comenzaba. Con la inversión de Salazar en la mano, me puse a trabajar como loco. Contraté de nuevo a los contratistas, pagué los permisos atrasados y empecé a mover los hilos para que el proyecto de los apartamentos volviera a la vida. Pero mientras yo intentaba reconstruir, Pablo estaba ocupado tratando de hundirme. No sé si era por orgullo, por envidia o porque simplemente no soportaba verme salir adelante, pero empezó a esparcir rumores. Llamaba a conocidos, a socios míos, incluso a algunos de mis clientes potenciales, diciendo que mi empresa era un fraude, que yo era un irresponsable que no sabía manejar dinero. Lo peor es que algunos le creyeron. Después de todo, era mi padre, y la gente asumía que sabía de lo que hablaba. Una mañana, recibí un correo de un cliente importante, un tipo que estaba a punto de firmar para comprar 3 apartamentos. Decía que había escuchado cosas y que necesitaba más garantías antes de seguir adelante. Me quedé mirando el mensaje, con el estómago revuelto. Sabía exactamente de dónde venía eso. Llamé a mi abuelo, que siempre tenía una manera de calmarme cuando todo parecía desmoronarse. Sebastián, la gente como tu padre siempre intenta arrastrar a los demás a su miseria, me dijo. Con esa voz firme que me hacía sentir que aún había esperanza. No puedes controlar lo que dice, pero sí puedes controlar lo que haces. Sigue trabajando, sé transparente con tus socios y demuestra con hechos que está equivocado. Tenía razón, pero no era fácil. Cada día era una batalla para mantener la confianza de los que creían en mí. Me pasaba las noches revisando números, ajustando planes, asegurándome de que cada detalle estuviera perfecto. No podía permitirme un error. Si algo salía mal, los rumores de Pablo ganarían fuerza, y mi empresa se iría al suelo antes de siquiera despegar. Mientras tanto, la carta de demanda de mi tía Paula empezó a surtir efecto. Pablo tuvo que vender su casa de veraneo para cubrir los $50,000 que me robó y los $20,000 de mi tía Aurora, más los intereses. No fue rápido ni sencillo. Él peleó cada paso, diciendo que no tenía el dinero, que lo estábamos arruinando, que éramos una familia de traidores. Pero Paula no cedió. Era como un perro de presa cuando se trataba de justicia, y no iba a dejar que Pablo se saliera con la suya. Al final, la venta se concretó, y el dinero llegó a mi cuenta y a la de Aurora. Pero no sentí ninguna alegría. Solo un vacío. Ese dinero, que tanto me había costado, no borraba la traición. Lo peor vino cuando descubrí que Pablo no solo estaba hablando mierda sobre mí, sino que también estaba intentando sabotearme de otras maneras. Un día, uno de mis contratistas me llamó para decirme que alguien había intentado convencerlo de que abandonara el proyecto, diciendo que no íbamos a pagarle. No me dijo quién, pero no hacía falta ser un genio para adivinarlo. Pablo estaba jugando sucio, y eso me puso furioso. Pero también me dio una claridad que no había tenido antes. Mi padre no iba a parar hasta verme en el suelo, y yo no podía seguir jugando a la defensiva. Decidí enfrentarlo. No con gritos ni peleas, porque sabía que eso era lo que él quería. Quería que perdiera la cabeza, que me convirtiera en el malo de la historia. En lugar de eso, fui estratégico. Me reuní con cada uno de mis socios y clientes, uno por uno. Les conté la verdad. Sí, mi padre había robado el dinero de mi empresa, pero ya estaba resuelto.
Les mostré los documentos de la inversión de Salazar, los avances del proyecto, los planos. Fui brutalmente honesto, porque sabía que la transparencia era mi mejor arma. Y funcionó. La mayoría de ellos no solo se quedó, sino que me respetaron más por no esconderme, pero no todo fue tan fácil. Mi hermano Juan, que siempre había sido el favorito de Pablo, estaba en una posición complicada. Él y yo nunca fuimos muy cercanos. Juan era el típico hermano menor que idolatraba a nuestro padre, creyendo todas sus historias de grandeza. Cuando pasó lo de los 50.000, Juan al principio no quiso creer que Pablo fuera capaz de algo así. Me llamó un par de veces, diciendo cosas como papá solo estaba en un apuro o tú también tienes que entenderlo. Me dolió, pero no me sorprendí. Pablo siempre había tenido a Juan envuelto en su dedo. Todo cambió una noche cuando Juan apareció en mi apartamento sin avisar. Estaba pálido, con los ojos rojos, como si no hubiera dormido en días. Se sentó en mi sofá y se quedó callado un buen rato antes de hablar. Sebastián, creo que papá nos ha estado mintiendo. A todos, dijo al fin, con la voz rota. Encontré unos papeles en su escritorio. Deudas, muchas, y no solo de juego. Ha estado pidiendo dinero prestado a todo el mundo, prometiendo cosas que nunca cumple. Creo que también le debe a gente peligrosa. Me quedé mirándolo, sin saber qué decir. Una parte de mí quería gritarle que yo ya lo sabía, que había estado ciego por años. Pero otra parte, la más grande, sintió alivio. Juan estaba empezando a ver la verdad, y eso significaba que no estaba solo en esto. Le conté todo lo que había pasado, el robo, los rumores, el sabotaje. Juan escuchó en silencio, y cuando terminé, solo dijo una cosa: quiero ayudarte. No sé cómo, pero quiero estar de tu lado. Eso fue un punto de inflexión. Juan empezó a pasar más tiempo conmigo, ayudándome con pequeños detalles de la empresa. No era un experto en bienes raíces, pero era bueno con los números y tenía una energía que me hacía falta. Empezamos a trabajar juntos y, poco a poco, nuestra relación de hermanos, que siempre había sido fría, comenzó a sanar. Pero no todo era color de rosa. Pablo, al ver que Juan se estaba alejando de él, se puso más agresivo. Empezó a llamarlo, a llenarle la cabeza con historias de que yo lo estaba manipulando, que yo era el problema. Juan, por primera vez, no le creyó del todo, pero podía ver que estaba dividido. Era su padre, después de todo. Mientras tanto, mi madre, que había soportado a Pablo por años, llegó a su límite. Cuando se enteró de todo lo que había hecho, no solo a mí y a Aurora, sino a tanta otra gente, decidió pedir el divorcio. Fue un golpe duro para Pablo. La casa de veraneo ya no estaba, sus deudas seguían creciendo y ahora perdía a su familia. Una parte de mí sintió lástima, pero otra, más fuerte, sabía que se lo había buscado. Sus acciones tenían consecuencias, y por primera vez, las estaba enfrentando. En la empresa, las cosas empezaban a moverse. Con la inversión de Salazar, el proyecto de los apartamentos avanzaba rápido. Los contratistas estaban contentos, los compradores volvían a confiar, y yo sentía que por fin estaba recuperando el control. Pero no podía bajar la guardia. Pablo seguía siendo una amenaza, y cada día llegaba un nuevo rumor, una nueva llamada de alguien que había escuchado algo sobre mí o mi empresa. Era agotador, pero también me estaba haciendo más fuerte. Cada obstáculo me obligaba a ser más listo, más rápido, más decidido. Una noche, mientras revisaba contratos en mi apartamento, recibí una llamada de un número desconocido. Era un tipo que decía ser amigo de un amigo, alguien que había oído los rumores de Pablo y quería advertirme. Dijo que mi padre estaba contactando a más personas, no solo para hablar mal de mí, sino para intentar que algunos de mis proveedores cancelaran sus contratos. Me quedé en silencio, apretando el teléfono. No era solo que Pablo estuviera hablando mierda, estaba activamente tratando de sabotear mi negocio. Era un nivel de mezquindad que no esperaba, ni siquiera de él. Colgué y llamé a Juan. Desde que había empezado a ayudarme, se había convertido en mi aliado más inesperado. Le conté lo que había pasado, y por primera vez, lo vi realmente furioso. No con la rabia de un hermano menor que defiende a su papá, sino con una indignación que venía de entender la verdad. Sebastián, esto tiene que parar,
dijo, con la voz tensa. No puedo creer que esté haciendo esto. No es solo contra ti, es contra todos nosotros. Mamá, Aurora, yo, todos, le dije que tenía un plan. No iba a enfrentarme a Pablo directamente, porque eso era lo que él quería, un espectáculo donde pudiera hacerse la víctima. En lugar de eso, decidí doblar mi apuesta en la empresa. Si Pablo quería hundirme, yo iba a demostrarle que no podía. Con Juan a mi lado, empezamos a trabajar más duro que nunca. Él se encargó de revisar los contratos con los proveedores, asegurándose de que nadie se echara para atrás. Yo me enfoqué en los compradores, haciendo reuniones cara a cara, mostrando planos, proyecciones, todo lo que podía para reforzar su confianza. Cada vez que alguien mencionaba un rumor, lo enfrentaba con la verdad. Mi padre había intentado sabotearme, pero yo estaba aquí, trabajando, y mi empresa iba a salir adelante. Mientras tanto, la vida de Pablo se desmoronaba. La venta de su casa de veraneo no fue suficiente para cubrir todas sus deudas. Mi tía Paula, con su precisión de abogada, se aseguró de que cada centavo de los $50,000 que me robó y los 20,000 de Aurora llegara a nuestras cuentas, pero resultó que Pablo debía mucho más. Juan me contó que había encontrado cartas de acreedores en su casa, algunas con amenazas serias. Pablo siempre había sido un jugador compulsivo, pero ahora estaba en un hoyo del que no podía salir. Mi madre, que ya había pedido el divorcio, se mudó a un apartamento pequeño y cortó todo contacto con él. Por primera vez, vi a mi padre como lo que realmente era, no un hombre carismático con grandes ideas, sino un tipo atrapado por sus propios errores, incapaz de asumir responsabilidad. Juan, por su parte, se estaba convirtiendo en alguien clave para mi empresa. Al principio, solo me ayudaba con tareas pequeñas, pero pronto mostró que tenía un talento natural para manejar operaciones. Organizó los pagos a los contratistas, negoció mejores precios con los proveedores y hasta propuso algunas ideas para mejorar el diseño de los apartamentos. Era como si, al alejarse de la sombra de Pablo, estuviera descubriendo quién era realmente. Nuestra relación, que siempre había sido distante, empezó a fortalecerse. Hablábamos no solo de trabajo, sino de lo que significaba crecer con un padre como el nuestro. Por primera vez, sentí que tenía un hermano de verdad, pero no todo era perfecto. Los rumores de Pablo seguían causando daño. Un día, uno de mis socios más importantes, un tipo que había invertido una buena cantidad en el proyecto, me llamó para decir que estaba reconsiderando su participación. Había oído que mi empresa estaba en problemas y que yo no era de fiar. Sabía que era obra de Pablo, pero no podía probarlo directamente. En lugar de entrar en pánico, hice lo que mi abuelo me había enseñado, actuar con hechos. Organicé una reunión con todos los socios, incluidos Salazar, y les presenté un informe completo. Mostré cada contrato, cada pago, cada avance en la construcción. También les conté, sin rodeos, lo que mi padre estaba haciendo. No me guardé nada. Mi padre intentó destruir este proyecto, dije, mirando a cada uno a los ojos. Pero no lo logró. Y no lo va a lograr. Porque tengo un equipo sólido, un plan claro y, sobre todo, la verdad de mi lado. Salazar, que estaba sentado al fondo, asintió lentamente. Después de la reunión, me llamó a su oficina. Pensé que iba a cuestionarme, pero en cambio me dio una palmada en el hombro. Sebastián, lo que hiciste hoy no lo hace cualquiera. Mostraste carácter. Estoy duplicando mi inversión. Quiero que este proyecto sea más grande de lo que planeaste. No podía creerlo. Con ese dinero extra, no solo podía terminar los apartamentos, sino que podía expandir el proyecto a un nuevo terreno que había estado mirando. Era una oportunidad que nunca imaginé, y todo porque me mantuve firme. Pero no todo fue tan fácil. Esa misma semana, Pablo intentó un último golpe. Envió un correo anónimo a varios de mis clientes, diciendo que mi empresa estaba al borde de la bancarrota y que yo estaba usando el dinero de los inversores para gastos personales. Era una mentira tan descarada que casi me dio risa, pero también me puso furioso. Esta vez, no iba a dejarlo pasar. Llamé a Paula y le conté. Ella revisó el correo y, con su ojo de abogada, encontró una pista. La dirección de correo estaba vinculada a una cuenta que Pablo había usado antes.
No era una prueba directa, pero era suficiente para añadirlo a la demanda. Paula redactó una nueva carta, esta vez amenazando con acciones legales por difamación si no paraba. No queríamos más dinero, solo queríamos que se detuviera. La carta funcionó. Pablo dejó de mandar correos, pero no antes de que el daño estuviera hecho. Perdía un cliente pequeño, pero los grandes se quedaron, gracias a la transparencia que había aprendido a mantener. Mientras tanto, mi madre me llamó una noche. Estaba llorando, algo raro en ella. Me dijo que había encontrado más pruebas de las estafas de Pablo, recibos, mensajes, promesas de negocios que nunca existieron. Me pidió perdón por no haberlo detenido antes, por no haber visto quién era realmente. Le dije que no era su culpa. Nadie podía controlar a Pablo, porque él no quería ser controlado. Pero esa llamada me hizo darme cuenta de algo: mi familia, o al menos lo que quedaba de ella, estaba empezando a unirse. Mi madre, Juan, mi tía Paula, mi abuelo, todos estaban de mi lado, no porque odiaran a Pablo, sino porque creían en mí. Con el tiempo, la empresa empezó a despegar. Los apartamentos se terminaron antes de lo previsto, y las ventas superaron mis expectativas. Salazar me presentó a otros inversores, y pronto estábamos planeando un segundo proyecto, esta vez más grande. Juan se convirtió en mi mano derecha, manejando las operaciones con una eficiencia que me sorprendía. Nuestra relación ya no era solo de hermanos, éramos socios, y eso me hacía sentir que, a pesar de todo, algo bueno había salido de esta tormenta. Pablo, mientras tanto, se quedó solo. Sin la casa de veraneo, sin mi madre, sin Juan y con deudas que lo perseguían, su vida se derrumbó. La última vez que supe de él, estaba viviendo en un apartamento pequeño, tratando de convencer a alguien más de prestarle dinero. No sentí lástima, pero tampoco rabia. Solo indiferencia. Su traición me había dolido, pero también me había liberado. Me obligó a ser mejor, a construir algo más grande de lo que nunca imaginé. Mirando atrás, me doy cuenta de que todo esto me cambió. No solo salvé mi empresa, me salvé a mí mismo. Aprendí que la familia no siempre es la que te toca, sino la que eliges. Juan, mi madre, Paula, mi abuelo, ellos fueron los que me sostuvieron. Y mi empresa, que empezó como un sueño imposible, ahora es una realidad que crece cada día. No sé qué hará Pablo en el futuro, pero ya no me importa. Su traición fue el empujón que necesitaba para construir algo que nadie, ni siquiera él, puede destruir.